Estadounidense en la Reserva Federal en las perspectivas respecto a Tesla y también respecto al precio del crudo. Y mientras tanto, ahora ya sí podemos saludar a Federico Bataner, es responsable de renta variable española en TREA Asset Management. Federico, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos estos minutos. A vosotros por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, seguimos haciendo balance, ¿no?, de este año 2022, intentando situar también la fotografía esperada para 2023. Si hablamos de una fotografía general del horizonte macroeconómico que estáis dibujando vosotros desde TREA Asset Management, ¿cómo estáis viendo ese horizonte y sobre todo el comportamiento a futuro de los mercados? ¿Qué creéis que podremos tener en 2023? ¿Cuál sería el panorama? Bueno, es verdad que si le contaba cómo habíamos empezado con la idea de este año del 2022 y cómo estamos ahora, y un poco pues tendría que ser honesto con usted y con sus oyentes para decirle que de alguna forma nos equivocamos un poco en la visión, sobre todo de la normalización de políticas monetarias que hemos visto sobre todo en el Banco Central más importante, que es la Reserva Federal, y aunque la expectativa sabíamos que habría un viento de cola, una demanda fuerte, una demanda interna muy fuerte en general de crecimiento, promovido un poco por todas las actuaciones pasadas, pues tengo que decirle que para nosotros esta normalización monetaria ha sido muy agresiva, ha impactado mucho en el mercado. Hemos visto también además cómo otros factores geopolíticos han incidido claramente sobre valores de materias primas, y eso obviamente pues ha generado un clima de muchísima inestabilidad y de muchísima volatilidad. El crecimiento se ha dado claramente y las empresas han seguido vendiendo. Hemos visto trimestre a trimestre cómo las empresas en general pues reportaban sus números y daban más o menos una idea clara de que bueno, pues seguían creciendo y de alguna forma sus márgenes se mantenían, y esto para nosotros pues ha sido la verdad es que bastante alentador, en el sentido de que no veíamos, tal y como estaba la macro dibujando un escenario mucho más caótico o de recesión inmediata. Bueno, pues lo que hemos visto ha sido un poco de cordura y de mensajes más positivos en general en lo que es la economía en sí. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos una ralentización, pero esperamos una ralentización porque las políticas monetarias lo que están haciendo es frenar esa demanda, ¿no? Y eso es el interés último, es frenarla. Por tanto, nosotros no, digamos que la parte de la recesión posiblemente se dé, seguimos pensando que se puede dar, y bueno, pues estamos esperando un poco a ver cómo van saliendo los datos macro de inflación, empleo, para ir viendo un poco en qué dentro de esa situación o ambiente macroeconómico las empresas pueden estar, digamos, en sus sectores mejor o peor posicionadas. Eso sí que va a ser bastante clave. Además, estamos también a las puertas ya de la temporada oficial de resultados empresariales ya del último trimestre de este 2022. Van a ser cruciales los mensajes que nos puedan trasladar las empresas respecto a cómo prevén ellas, ¿no?, ese horizonte próximo, los próximos trimestres, los iniciales sobre todo de 2023, en medio de esa elevada inflación, el endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, el control que ellos consigan ejercer sobre esa elevada inflación que por supuesto hace mella en muchas empresas, y vigilamos, ¿no?, aquellas que tengan esa capacidad de trasladar esta inflación a los consumidores, lo que llamamos, por ejemplo, tenemos siempre el ejemplo muy concreto en las del lujo con ese pricing power, que es el término que conocemos en inglés. Nos hablabas, Federico, de recesión. El Banco Central Europeo sigue manteniendo un escenario central de recesión suave y corta. ¿Cómo lo veis vosotros, sobre todo en una primera pregunta respecto a Europa? En una segunda pregunta, ¿cómo veis vosotros que podría ser el comportamiento de la economía española? Bueno, todo esto que parece que estamos hablando, que parece como pues, ser muy elemental, y a veces dependiendo de qué situación y cómo se produzcan no solamente eventos económicos, sino más geopolíticos, bueno, pues se ralentiza o se acelera. Entonces, digamos que la economía es un ser vivo que hay que tener un poco bajo un control y bajo unos parámetros, intentando que sea lo más estable posible. Hace no poco hemos pasado una pandemia pues que hacía mucho tiempo que no veíamos una pandemia, y esto ha traído unas consecuencias. Se han puesto unas medidas, se han quitado otras, se ha hecho una política monetaria más agresiva, y todo esto efectivamente en el devenir de la economía influye.
¿Cómo vemos nosotros el panorama en general? Mire, claro, Europa no es lo mismo, no tiene el mismo marco jurídico ni no tiene tampoco las mismas, bueno, pues el mismo dinamismo que puede tener una economía americana. En Europa, digamos que hay un sentido un poco más de proteccionismo en algunas cosas y en Estados Unidos no, o no lo hay tampoco en Asia. Bien, nosotros en Europa, digamos que el efecto de la guerra junto con el encarecimiento de, 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 las materias primas, en especial el gas, y la incidencia que esto ha tenido en el precio de la luz, pues ha incidido mucho en lo que es la industria core europea, especialmente en Alemania, y esto, bueno, pues nosotros creemos que esto va a provocar de alguna forma un parón, una ralentización, hasta que, digamos, esta economía vaya saliendo y vaya viendo otros recursos, otras fuentes, donde pueda, digamos, un poco abaratar esos precios de energía para no repercutirlos en, como usted decía antes, en los precios finales. El pricing power es muy importante porque las compañías necesitan, sobre todo, pasar ese precio al consumidor y que el consumidor lo asuma. Y es verdad que esas compañías sufren menos porque, digamos, no tienen esa exposición tan fuerte. Pero lo que sí estamos viendo es que hay algunos sectores que esto le afecta mucho y han tenido, y en algunos momentos, pues creemos que han tenido que no parar producción, pero sí de alguna forma ralentizar un poco. Entonces, nosotros vemos una ralentización en Europa en el 2023 y en la parte que toca a España, pues yo le diría que de momento, como no estamos tan expuestos a, sí estamos expuestos obviamente a todo lo que está pasando en el resto del mundo, porque somos un país global, nuestras compañías inciden, están en procesos de producción global, pero es verdad que España de alguna forma creemos que puede, de hecho el último informe que ha sacado el Banco de España parece ser que puede esquivar un poco esa recesión, ¿no? Y que a pesar de un menor crecimiento, que es importante siempre tener el crecimiento, que la economía siga adelante, pero parece que España puede evitar un poco ese parón. Creemos que en Europa será un poco más inevitable, un poco debido a toda esta influencia de eventos que han ido pasando en el año. Bueno, y de hecho esa es más o menos la tónica que se está manteniendo, es decir, de una recesión generalizada en Europa, pero que si miramos a cada país de forma individual, pues habrá algunos que al estar más afectados, por supuesto, por el shock energético, van a poder quizás sufrir más. En el caso de España nos decías muy acertadamente, bueno, somos un país global, ¿no? Con la apertura internacional, pero al final sí que es cierto que en el caso del shock energético, aunque sí es cierto que hemos afrontado unos precios de energía elevados, nosotros en principio no tenemos escasez de suministro, entonces también nuestra condición es algo distinta a la de otros países europeos. Parece por el momento que nosotros podríamos escaquearnos, salvarnos un poco de esa recesión. Mirando y siguiendo insistiendo también por la parte de los bancos centrales, el Banco Central Europeo en sus últimos mensajes no ha determinado cuántas subidas más de tipos va a anunciar, vamos a afrontar en la economía europea, pero empezamos a intuir que incluso los podría llevar a un nivel más elevado de lo esperado inicialmente. ¿Cómo estáis calibrando todos estos mensajes que nos van llegando desde Tree Asset Management? Bueno, los mensajes muchas veces son importantes, especialmente cuando vienen los bancos centrales, porque son los verdaderos actores de la política monetaria. El mensaje que dio la Reserva Federal en diciembre del 21 no tiene nada que ver con el mensaje que ha dado en el 2022. Por tanto, mucha prudencia. Es importante, mucha prudencia y sobre todo la valoración un poco de los datos macro que van saliendo, especialmente y haciendo incidencia en inflación por un lado, empleo o desempleo, incremento de desempleo y luego viendo un poco datos de crecimiento de las economías. Mire, que las economías crezcan, que las economías tengan un dinamismo es importante para todo, para pagar las deudas, para muchísimas cosas, para generar más riqueza. Entonces, es importante que muchas veces las economías cuando pasan estas crisis se ralentizan, pero siguen creciendo un poquito, un poquito. Es decir, no las previsiones que estaba dando el Banco de España el otro día, crecimiento en concreto de España, pues bueno, bajan una décima para este año, un poco una décima para el año que viene, pero estamos hablando de crecimiento y esto es importante. Entonces, lo vemos con prudencia. Nos gustaría que obviamente creemos, y desde Tree Asset Management creemos que la inflación ya deja de ser una preocupación importante, o sea, creemos que la tendencia es a la baja, a la contención de precios, y esto es importante porque la inflación resta ese crecimiento y, por otro lado, bueno, pues tenemos que ver un poco ahora
todas estas actuaciones, qué efectos tienen a lo largo del tiempo de estas subidas de tipos de interés, pues veremos quizá un consumo más moderado o veremos que las empresas de alguna forma, mire, el último mensaje de Inditex sobre las ventas del último trimestre, las ventas fueron maravillosas, pero dijeron, cuidado, nuestra perspectiva en los próximos trimestres es que el crecimiento sea un poco más moderado, no sea el que hemos tenido hasta ahora. Por tanto, lo que sí estamos viendo o lo que sí valoramos es un poco la prudencia de los datos y vamos a ir viendo cómo trimestre a trimestre, pero vamos, en general nuestra convicción en lo que es la parte de venir de las economías, pues un poco lo que lo he comentado antes. En Europa quizás estamos un poco más cautelosos, temerosos de esa recesión, y en España creemos que podemos evitarla un poco por esa menor dependencia que han tenido otros países de Centro Europa con respecto a esta crisis. Federico, una última cuestión. Como responsable de renta variable española, ahora mismo, ¿dónde ponemos el foco? ¿Sectores, empresas que te estén llamando la atención? ¿Qué estrategia estáis utilizando? Mire, España, yo en algún momento dado en su medio, y le agradezco mucho que nos dé esta oportunidad, España es un país que creo que tiene un potencial estupendo. Vamos, primero es una economía importante dentro de la Unión Europea y además es una importante dentro a nivel global. El inversor internacional no acaba de focalizar. Hace poco recibimos muy buenas noticias por parte de banca de inversión americana que entró fuertemente en algunos sectores de la economía española. Pero España no acaba, digamos, realmente de vender sus buenas compañías, sus buenas empresas, que no solamente inciden en el área local geográfica española, sino además forman parte de cadenas mundiales. Pues le hablaría de Gestamp o de otras compañías, decía Automotive, que tenemos compañías de muy buena calidad en este país, realmente de muy buena calidad y con muy buenos ratios, digamos, de estabilidad, de crecimiento y de márgenes. España no acaba de estar en el foco del inversor internacional porque digamos que no acaban de ver, bueno, pues de alguna forma, estas debilidades de la economía, ¿no? de nuestras empresas. Yo lo que creo es que España está muy, digamos, devaluada. Sus compañías no están en el valor que deberían de estar. Y en general, si usted me pregunta, pues dentro de los sectores donde actúan estas compañías, pues hombre, yo le diría a usted que sobre todo hay sectores como el industrial o el consumo, que las compañías están muy por debajo realmente. El valor de estas compañías están por debajo realmente de donde tenían que estar. El upside, desde mi punto de vista, desde el equipo de TREA, desde el que analizamos internamente aquí de la casa, el upside, todavía el recorrido al alza que crea o que creemos que tiene la economía en general española es muy, muy interesante. Y seguramente hay crecimientos de doble dígito. Lógicamente, tendríamos que estar un poco más en el espectro del inversor extranjero. Y sobre todo deberíamos de captar ese interés y esa voluntad de invertir en estas empresas, sobre todo de fuera. Nos falta quizá explicarlo mejor o que las compañías expliquen mejor un poco cuáles son sus puntos fuertes. Pues nos quedamos con eso, con el hecho de que España puede estar muy devaluada en ese sentido, que las compañías no están en el valor que deberían y que ahora mismo pues no terminan de estar en el foco del inversor internacional. Bueno, tendremos que vendernos mejor, entendemos. Federico Bataner, responsable de renta variable española en TREA Asset Management, muchísimas gracias.